pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Sed todos bienvenidos. Estamos en pleno verano y con mucho calor, pero no hacemos vacaciones de Dios. Como cristianos celebramos el domingo. Jesús nos dice que no tengamos miedo, que tengamos fe. Este domingo celebramos la jornada Pro Templos, con la que se quiere concienciar a todos de que el mantenimiento de las iglesias es responsabilidad de todos los cristianos. Como siempre, comenzamos nuestra Eucaristía pidiendo perdón al Señor. Tú eres el Salvador, Dios bendito por los siglos. Señor, ten piedad. Tú eres el Mesías que está por encima de todo. Cristo, ten piedad. Tú eres el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos en esta primera lectura una historia de los tiempos antiguos. El profeta Elías, perseguido por la reina Jezabel, huye a la montaña, y allí Dios se le manifiesta de una forma que él no esperaba. Elías esperaba una gran manifestación de Dios, y en cambio Dios se le muestra de una forma muy sencilla, muy cotidiana, y así le da paz y confianza. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto. Salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor nos dará lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escuchemos ahora en la segunda lectura a San Pablo, que nos habla de lo mucho que desea que sus hermanos del pueblo de Israel lleguen a creer en Jesucristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza, según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo según la carne, el cual está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedos, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. El episodio que acabamos de escuchar sucede inmediatamente después de la multiplicación de los panes y los peces. Por eso Jesús despide a la gente y se van los discípulos en la barca mientras él se queda para orar. Y tiene pues una serie de cuestiones muy simbólicas. La principal podríamos decir que es esa barca en la que está Pedro, y sabemos que la barca de Pedro es la Iglesia, y que está zozobrando y que no se coge su camino o navega bien hasta que Jesús entra dentro de esa barca. Y así se nos recuerda pues que la Iglesia puede estar muy bien constituida por los hombres, pero si falta la referencia a Dios, que desgraciadamente en nuestra Iglesia muchas veces falta la referencia a Dios y nos quedamos en lo meramente humano, cuando falta la referencia a Dios,
La barca de la Iglesia zozobra. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, oye, hoy que decimos que hay crisis en la Iglesia, ¿no será a lo mejor por eso? Que nos hemos centrado mucho en el aspecto humano de lo que nosotros podemos hacer por la Iglesia. Y nos hemos olvidado incluir en esa barca de la Iglesia a Jesucristo, que es el que hace que todo pueda ir bien. También podemos ver a Jesús, que después del milagro necesita estar a solas y rezar, y se tira toda la noche rezando, y nos recuerda a nosotros también la necesidad de la oración. Pero una oración que no es alejarse del mundo, sino precisamente una oración que es estar pendiente del mundo, porque cuando ve que el tiempo cambia, Jesús hace lo posible por alcanzar a sus discípulos, incluso caminando sobre las aguas, para que ellos estén seguros. Y de hecho, fijaos, una invitación la de Jesús, que ya escuchábamos la semana pasada en la transfiguración, ¿os acordáis? No tengáis miedo. Y a lo mejor también tenemos que darnos cuenta, oye, ¿por qué los cristianos hoy día estamos tan temerosos muchas veces de darnos a conocer como cristianos, de intentar vivir la fe en este mundo? Quizá porque tenemos miedo. La invitación de Jesús es a que lo tengamos a Él en nuestro corazón, y si lo tenemos con Él, no tendremos miedo para testimoniar el Evangelio. Pero yo sobre todo me quiero centrar en la actitud de los discípulos, sobre todo representado por Pedro. Porque fijaos, quizá nos imaginamos este episodio más grave de lo que realmente era. Porque yo me pregunto, mira, Jesús era un muchacho que venía de Nazaret, de las montañas, de la mar no sabía nada. Pero los discípulos sí, Pedro y los suyos eran pescadores, con lo cual no se arriesgarían a meterse en la barca y atravesar el mar de Galilea sabiendo que iban a poder tener problemas. Que es cierto, que yo lo he vivido, que de repente en el mar de Galilea se levanta un viento y las olas, pues, hombre, pues son dentro de un lago, pero hay pues cierta zozobra. Y algunos de los que habéis estado conmigo también lo sabéis. Pero no eran personas que tuvieran miedo de eso. De hecho, fijaos que el Evangelio no nos ha dicho que ellos estuvieran asustados por la tormenta, no. Ellos sabían capear la tormenta. ¿Por qué se asustan ellos? Pues por algo por lo que nos asustaríamos todos nosotros también. Vosotros imaginaos la situación. La barca metida bien dentro del lago de Galilea, de noche. La cuarta vigilia son entre las 3 y las 6 de la mañana, ya de madrugada. Por mucha luna que hubiera, pues una noche cerrada. Y de repente ven una figura que viene andando sobre el agua y no saben quién es. Es que es para tener miedo. El miedo no era por la tormenta, el miedo era por lo que se le venía. ¿Qué es eso que viene por ahí? Y de hecho, fijaos, Jesús les habla, porque ellos no ven. No tengáis miedo. Les habla en la oscuridad. Ellos no ven. Y la respuesta de Pedro, a la que yo le llevo dando vuelta toda la semana, desde que sabía que era el Evangelio de hoy. Señor, si quieres, mándame ir a ti sobre el agua. Si Pedro hubiera tenido la fe de entrada fuerte, pues hubiera dicho, pues ahí, Señor, venga, voy a hacer contigo. Pero no. Primero la duda, claro. Si eres tú. La duda porque no veía el hombre. Escuchaba la voz, que fijaos que tampoco tenía que ser un viento muy fuerte para que pudieran estar hablando Pedro dentro de la barca y Jesús fuera, pero la oscuridad alrededor, pues es normal. ¿Y vosotros creéis que Pedro le iba a tener miedo al agua? ¿Un pescador se va a embarcar toda su vida trabajando en la mar? ¿No va a saber nadar? ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que Pedro está en la oscuridad. Todavía no sabe muy bien quién es Jesús. Dentro de algunas semanas escucharemos la confesión de fe de Pedro, que ha descubierto quién es Jesús. Pero está todavía en el proceso de descubrir quién es Jesús. Y por eso ese condicional, si eres tú, si realmente tú eres el que me habla, mándame ir hacia ti. Y fijaos que Pedro no le pide más que imitar a Jesús. Si realmente eres tú, mándame ir hacia ti como tú estás haciendo, caminando sobre las aguas, hacer lo mismo que tú. Y digo que esta es la frase que debería quedarse, ¿no? Porque muchas veces nosotros también utilizamos el condicional con respecto a Dios. Si tú realmente me quieres, haz esto. Si tú realmente eres Dios, haz lo otro. Y muchas veces ese condicional lo utilizamos
para probar la divinidad de Dios, para que nos haga el milagro que nosotros queremos, para que nos haga algo y nos consiga algo que nosotros no podemos conseguir. Y quizás estamos utilizando mal ese condicional. Porque es verdad que nosotros podemos estar como Pedro, que a lo mejor sabemos manejar la barca de nuestra vida, pero tenemos oscuridad alrededor y tenemos indicio de que Dios está ahí. Escuchamos su voz de muchas maneras, pero no tenemos la seguridad. Y el uso del condicional, si eres tú, no debería ser para exigirle a Dios que nos dé una prueba de su divinidad, haciéndonos el milagro que nosotros queremos. No. El uso del condicional tendría que ser para lo mismo que Pedro. Si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua. Es decir, si eres tú, mándame hacer lo mismo que tú estás haciendo. Y eso no lo solemos pedir. Si realmente eres tú el que me está hablando al corazón, Señor, mándame hacer lo mismo que tú. Mándame vivir en la voluntad del Padre. Mándame intentar hacer el bien por los demás. Mándame construir un mundo más justo. Mándame vivir conforme el Evangelio para llevar la felicidad a los demás. Ese es el condicional que usa Pedro. Ese es el condicional que nosotros deberíamos plantear ante esa pregunta, ante esa llamada que el Señor nos hace. El episodio de la barca nos invita a que nosotros redescubramos cuál es la imagen de Dios que tenemos y hasta dónde estamos nosotros dispuestos a ser imitadores y seguidores de Jesucristo. Porque sí que es verdad que podemos hacer muchas cosas buenas. El mismo Pedro, cuando Jesús le dice solamente una palabra, ven, echa el pie fuera de la barca, que al principio camina sobre las aguas, pero en cuanto viene el vientecito, se hunde. Fijaos, ese mismo vientecito que para Elías fue la presencia de Dios y ahí lo descubrió, para Pedro ha sido lo que lo ha desenfocado, lo que le ha quitado la presencia de Dios. ¿Cuántas veces son esos vientecitos a nuestro alrededor, esos signos que no podemos muchas veces controlar, pero son insignificantes, los que por un lado nos pueden hacer ver que Dios está con nosotros, pero por otro nos pueden quitar de la presencia de Dios y nos llevan a empezar a hundirnos en nuestros propios problemas, aunque como Pedro sepamos nadar, pero nos vemos tan angustiados que ya no sabemos salir. Debemos tener la humildad suficiente para que cuando llegue ese momento, hacer como Pedro. Tenderle la mano al Señor y decirle, Señor, que yo solo no puedo, que lo he intentado, que lo he hecho por mis medios, que he querido ser como tú, pero que las cosas de este mundo me vienen abajo. Y seguramente que vosotros iréis muchos a la playa. Pues os voy a poner un ejercicio. Cuando vosotros vayáis la siguiente vez a la playa y metáis la cabeza debajo del agua, echad la cabeza para arriba y mirad. Y seguramente pues veréis la luz del sol, pero desde dentro del agua. E imaginaos que sois Pedro hundiéndose y que estáis suplicando que desde afuera pues el Señor os tienda una mano. Va a ser un segundo, pero hacerlo. Puede ser un ejercicio muy sencillo, pero que realmente os abra mucho el corazón y el entendimiento a lo que esta lectura de hoy nos está proponiendo. Así que escuchemos al Señor, no tengamos miedo, dejemos que la brisa de Dios toque nuestro corazón y hagamos como Pedro, queramos ser imitadores de lo que Jesús nos enseña. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios.
para que Dios nuestro Padre proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y la esperanza. Oremos. Para que no falten entre nosotros las vocaciones al compromiso laical en la Iglesia y en la sociedad. Oremos. Para que los enfermos y todos los que sufren encuentren consuelo y esperanza en Cristo que anda junto a nosotros y nos da fuerzas. Oremos. Para que los habitantes de este maravilloso planeta tomemos conciencia de ser protectores de todo lo que Dios creó. Oremos. Para que todos nosotros avancemos cada día en nuestra fe, sin miedos ni dudas, seguros de la presencia de Jesús junto a nosotros. Oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, alegres en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad
y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro. Venga, hágase danos nuestro pan, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dad fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos No bajen del coro, por favor, subirá el diácono a dar la comunión. También se pondrán en el fondo para distribuirla.
tu corazón. No te dejes llevar, busca tu vida razón. Siente la alegría de vivir según la voz de tu alma y no dejes de pensar que Dios es el que te habla, mas no cambies tu voz por tus palabras. Hoy no hay sinceridad, es la mía de Dios. Quiero comprender que la verdad está en el Evangelio y elevarme a los demás. Amar será mi sello y perder mi identidad y ser bello. Siempre la alegría de vivir según la voz de tu alma. No dejes de pensar que Dios es el que te habla, mas no cambies tu voz por tus palabras. Quiero comprender que la está en el Evangelio y elevarme a los demás. Amar será mi sello y perder mi identidad y ser bello. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor,
y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. El lunes, que es la víspera del Día de la Virgen, tendremos misa a las 8 y a las 9 por la tarde. Y el martes, que es el día de la Ascensión, tendremos la misa como el domingo, 9, 11, 12 por la mañana y 8 y 9 por la tarde. Y a partir del miércoles, la misa de la tarde será a las 8, a partir del miércoles. Ya sabéis que lunes y martes como si fuera fin de semana. Y ahora cuando salgáis, pues pasad por el rastrillo de Cáritas y seguro que encontráis algo bonito y así también pues colaboráis con las personas más necesitadas. Los que estáis de vacaciones, que lo paséis muy bien. Que tenéis deberes, ya sabéis, cuando vayáis a la playa tenéis que hacer el ejercicio que os he mandado. A todos que pasemos una buena semana. Nos despedimos de la Virgen cantando la salve. Salve Regina. En el nombre del Señor podéis ir en paz.